Hola, soy Rebeca. Cuando me estaba muriendo en aquella cama de hospital, apenas respirando, mi propia familia se paró allí y le dijo a la enfermera: «No es nuestra hija, dejadla ir». Salieron de la habitación, sin lágrimas, sin dudarlo. Una semana después volvieron, no para comprobar si había sobrevivido, sino para reclamar lo que pensaban que yo dejaría atrás. Pero lo único que encontraron fue la carta, y para cuando terminaron de leerla, sus caras se habían quedado blancas. Antes de empezar, decidme, ¿desde dónde me escucháis esta noche? ¿Y alguna vez os han dado la espalda las personas que se suponía que más os debían querer? Esta es mi historia, y os prometo que no termina como ellos esperaban. Me desperté mirando un techo lleno de una luz estéril, blanca, zumbante y despiadada. El pecho me ardía con cada respiración, como si hubiera tragado cristales. Intenté moverme, hablar, gritar quizás, pero un tubo bajaba por mi garganta y mi cuerpo no obedecía. Solo mis ojos se movían, recorriendo la habitación en una neblina. Sentía las extremidades como si estuvieran envueltas en hormigón. Las máquinas pitaban suavemente a mi lado con un ritmo que no coincidía con el de mi propio corazón. Recordé el accidente, el temporal de nieve, la placa de hielo negro bajo el paso elevado en la A1, cruzando Somosierra. Ese segundo espantoso cuando el coche derrapó de lado, mis faros iluminando nada más que nieve, y luego el crujido de huesos y el silencio mientras todo se volvía blanco. Y ahora esto: sábanas de hospital con el logo de la sanidad pública, bolsas de suero, ese olor ácido a desinfectante en el aire. En algún lugar cercano, la voz de una enfermera entraba y salía, baja, cortante, casi disculpándose. «Tiene suerte de estar viva, si a esto se le puede llamar vivir». Otra voz respondió, demasiado suave para captarla. Luego, pasos, tacones, lentos, deliberados, familiares. Me esforcé por ver más allá del borde de mi visión. A través de la borrosidad, reconocí las siluetas. Mi madre, mi padre, y justo detrás de ellos, más alto de lo que recordaba, Jacobo, mi hermano. El pecho se me contrajo. Quería llorar, llamarlos, pero todo lo que pude hacer fue parpadear mientras las lágrimas se escapaban por el rabillo de mis ojos. Vinieron, habían venido, quizás todavía les importaba. Entonces la voz de mi madre, fría como el hielo, firme como un cuchillo, cortó la habitación. «No es nuestra, dejadla ir». Mis ojos aletearon. «Os lo dije», continuó ella. «Hicimos nuestra parte. Nunca se suponía que se quedara para siempre». Jacobo se movió a su lado. No podía verle la cara, solo sus brazos cruzados con fuerza. Esperé a que hablara, a que dijera algo, cualquier cosa. No lo hizo. Y entonces la voz de mi padre, profunda y plana, pronunció palabras que nunca olvidaré. «No va a salir de esta. No tiene sentido alargar esto. Hemos hecho más que suficiente». Nadie se movió hacia mí. Nadie me tocó la mano. Nadie susurró un «te queremos». Solo silencio y el sonido de 3 pares de zapatos dándose la vuelta. No sabían que podía oírlos. No sabían que no me había ido del todo. Pero lo escuché todo. Y cuando la puerta se cerró con un clic, algo dentro de mí se fracturó. No como un grito, ni siquiera como un sollozo. Solo un crujido hueco y silencioso. La enfermera regresó, revisó un monitor, anotó algo. No notó la horquilla en mi mano. Debía haberla estado apretando incluso después del accidente. Una horquilla barata con una perla falsa que guardaba en la guantera. Mi madre me la dio cuando tenía 12 años durante un viaje en coche a Extremadura. Recordé el momento. Cómo la miré pensando que era la cosa más hermosa del mundo. Ella me miró entonces, sin sonreír, no exactamente, y dijo: «No es real, ya sabes, solo parece bonita, como algunas personas». En ese momento, pensé que estaba bromeando. Ahora lo entendía. Pasaron 2 días, o tal vez 3. Ya no lo sabía. El sol se ponía y salía detrás de las persianas bajadas. La televisión en el pasillo parpadeaba sin fin. Alguna película navideña de Antena 3, probablemente. Pero no podía oírla. Nadie vino. Ni una tarjeta, ni un WhatsApp, ni una sola señal de que a alguien ahí fuera le importara lo suficiente como para comprobar si seguía respirando. Incluso las enfermeras se movían como sombras. Una vez, una de ellas se detuvo a mi lado, me retiró el pelo suavemente y dijo: «Sigues aquí, cielo.
tienes fuerza. Pero yo no tenía ganas de luchar, no hasta que entró Carmelo. No llamó. Simplemente apareció en el marco de la puerta, el pelo revuelto, los ojos muy abiertos, el aliento empañando el aire frío que traía de la calle. «Rebeca». Su voz se quebró. No pude responder, pero mis dedos se movieron solo una vez. Corrió a mi lado, me tomó la mano con delicadeza, como si fuera a romperme si apretaba demasiado. «Soy yo», susurró. «No estás sola, ¿vale? Estoy aquí». No preguntó qué pasó, no presionó por detalles, simplemente se sentó. El tiempo se ralentizó de nuevo. Las máquinas seguían pitando. Las costillas todavía me dolían con cada respiración, pero algo cambió. No fuera, sino dentro. Era pequeño, silencioso, pero real. Un latido, no solo de dolor, sino de algo más. El comienzo de la supervivencia. Carmelo se quedó toda la noche. Yo entraba y salía de la conciencia, pero cada vez que despertaba, él seguía allí, todavía sosteniendo mi mano, todavía susurrando palabras que no podía captar del todo. Y en algún lugar de esa niebla de dolor y angustia, me di cuenta de algo. Este no era el final de mi historia, era el comienzo de algo que nadie vio venir. La mañana siguiente se deslizó lentamente, como si no estuviera segura de pertenecer a este lugar. La pálida luz del invierno madrileño se filtraba a través de las lamas de las persianas, pintando líneas suaves a los pies de mi cama de hospital. El pitido a mi lado se había asentado en un ritmo que ya no temía. Podía respirar ahora, superficialmente, pero por mí misma. Mis dedos hormigueaban más hoy. La rigidez en mi pecho se había atenuado a una presión constante en lugar de un grito. Carmelo seguía allí, acurrucado en el sillón de la esquina, con la barbilla metida en el pecho, y su chaqueta cubriendo mis pies como si la hubiera dejado caer sin pensar. Sus botas estaban bajo la ventana. Alguien le había traído café, frío ahora, intacto en la mesita auxiliar, y sin embargo, se quedó. Durante mucho tiempo, no me moví. Solo miré el techo. Dejé que el silencio se extendiera. Dejé que la verdad se filtrara porque no había sido una pesadilla. Recordaba sus voces tan claramente como la vía en mi brazo. «No es nuestra. Dejadla ir», lo dijeron en voz alta mientras yo yacía allí rota. Me miraron y decidieron que no valía la pena el problema. Ni siquiera valía la pena fingir. Y por primera vez desde que desperté, la pregunta comenzó a martillar en mi cráneo como un tambor. Entonces, ¿quién demonios era yo para ellos? Una tos rompió el silencio. Carmelo se removió, se sentó, se frotó la cara. «Estás despierta», dijo suavemente, con la voz ronca. «Tienes mejor aspecto». Tragué saliva. Tenía la garganta en carne viva, pero logré un susurro. «¿Dónde te quedaste?» Por supuesto que me quedé. Alcanzó la jarra de agua, me sirvió medio vaso, me ayudó a beber. «No quería que te despertaras sola», dijo, especialmente después de lo que pasó. La habitación se sentía más pesada, no por el dolor, sino por el saber, por el recordar. «Dijeron que no era su hija», dije apenas audible. Carmelo no se inmutó. No dijo «no, eso no es verdad» o «lo entendiste mal». Simplemente me miró como un hombre que ya lo sabía. «Intenté llamar a tus padres cuando se fueron», dijo. «Pensé que tal vez estaban en shock o confundidos o algo así. Pero la enfermera me lo contó». Se detuvo, se frotó la mandíbula. «Me dijo que tu madre pidió que los borraran como contacto de emergencia, que no querían ser contactados más». Cerré los ojos. La horquilla de perlas seguía en mi mano, caliente ahora por lo fuerte que la había estado sosteniendo. «¿Dijo eso?», pregunté. «¿Lo hizo?», respondió él. «Y no dejaron ninguna información de contacto, nada». El agua en mi estómago se volvió agria. Entonces, ni siquiera preguntaron si iba a vivir. Carmelo negó con la cabeza. Salieron andando. El silencio nos presionó. Me giré, mirando el gris tenue fuera de la ventana. Algo cambió dentro de mí entonces. No un estallido, no un chasquido, solo un frío lento y expansivo, del tipo que te hace hacer inventario de todo lo que creías saber. Pulsé el botón de llamada a la enfermera con una mano temblorosa. Entró un minuto después, una mujer con ojos amables y una sonrisa cansada. Su placa decía Marisa. «¿Puedo preguntarte algo?», dije. «Claro». Cuando fui admitida, ¿alguien firmó algo? ¿Papeles de emergencia? ¿Formularios de consentimiento? Ella vaciló un segundo demasiado largo. «No, cielo», dijo suavemente. «No lo hicieron». Asentí una vez.
Tampoco dejaron ninguna información del seguro, añadió, más bajo ahora. Ni siquiera preguntaron cuán gravemente estabas herida. El pecho se me tensó. No por el accidente, sino por lo que eso significaba. No preguntaron si viviría. Marisa vaciló de nuevo. Luego dijo en voz baja, «Cariño, he visto familias malas, pero la tuya...». Ni siquiera fingieron que les importaba. Se fue unos minutos después de comprobar mis constantes, y me quedé allí, dejando que la verdad se asentara como sedimento en agua estancada. No estaban conmocionados, no estaban asustados, habían terminado conmigo. Y en algún lugar muy profundo, creo que siempre lo había sabido, no conscientemente, no hasta ahora. Pero había habido señales. Tarjetas de Navidad que siempre decían, «Con amor de nosotros tres». Viajes familiares a los que no me invitaban porque tienes trabajo, ¿verdad? Cómo Jacobo siempre heredaba la vajilla buena de la cartuja, las reliquias, la atención. Cómo mis cenas de cumpleaños se posponían hasta la semana que viene, mientras las suyas eran eventos con catering completo. Me dije a mí misma durante años que yo era simplemente independiente, ocupada, diferente, pero no lo era. Estaba excluida. Y no por accidente. Me permití recordar cosas que había enterrado, como ese momento cuando tenía 19 años, cuando me dejaban en la universidad en Salamanca. Mi madre me llevó aparte. Me dio un abrazo largo que se sintió forzado. «No le digas a la gente que fuiste adoptada», susurró. «Es mejor para tu futuro si piensan que eres familia real». Me reí en ese entonces. Pensé que estaba bromeando. Pensé que quería decir «no dejes que nadie te defina». Pero ahora sabía exactamente lo que quería decir. Yo no era una rey, no realmente. Era una obligación. Y ahora era un lastre. Miré a Carmelo, que había estado sentado en silencio todo este tiempo. «Necesito que me hagas un favor», dije. «Ve a mi antiguo piso. En el armario hay una caja, de plástico negro, pesada. Está etiquetada como documentos y cosas. Tráela aquí». Él levantó una ceja. «¿Estás segura?». Asentí. «Hay algo ahí que necesito ver». Se fue alrededor del mediodía. Dijo que volvería antes del atardecer. La enfermera me ayudó a incorporarme. Comí media taza de sopa. Mi fuerza regresaba lentamente, aunque se sentía como levantar ladrillos solo para alcanzar el mando a distancia. El tiempo pasó lentamente, marcado solo por el ángulo cambiante de la luz en la pared. Carmelo regresó como prometió, con nieve aún adherida a sus botas. Dejó la caja en la mesa con ruedas a mi lado. Estaba rayada, agrietada por un lado, pero la tapa estaba bien cerrada. «La encontré exactamente donde dijiste», dijo, limpiándose las manos en los vaqueros. Acerqué la caja, facturas viejas, fotos sueltas, papeles de la universidad, y en el fondo un sobre, amarillento, sin abrir, todavía sellado con una tira de cinta adhesiva quebradiza. «Confidencial solo para Rebeca», se leía. Mis manos no temblaron. Ya no. Sostuve el sobre durante mucho tiempo. Leí las palabras una y otra vez. Luego miré a Carmelo. Si nunca fui su hija, entonces es hora de que averigüe quién era yo realmente. No lo abrí. Todavía no. Pero tampoco lo solté. Me quedé sentada allí, con el peso de la carta en mi regazo, como algo afilado y sagrado, algo que podría abrirme en canal, pero finalmente liberarme. Sostuve el sobre como un trozo de vidrio roto, afilado, frágil y lleno de una verdad que no podría devolver una vez abierto. El cielo afuera ya había tomado ese tono gris azulado de enero, desvaneciéndose rápido hacia la noche. Un suave zumbido provenía del radiador detrás de mí mientras me sentaba en la mesa de mi cocina. Una manta de lana todavía envolvía mis hombros, más por hábito que por calor. Me había hecho un té, pero no lo había tocado. El sobre yacía abierto ahora, su sello roto, el papel dentro desplegado. Miré la carta mecanografiada nítida, papel grueso, formal, estéril. Un nombre en la parte superior, Javier Lenz, abogado. La carta tenía fecha del 17 de agosto de 2005. Yo tenía 26 años ahora. Eso significaba que la carta había sido escrita cuando yo era solo una niña, 8 años. 8. Ese fue el año en que me mudé con ellos, los Rey. Leí las primeras líneas de nuevo, más despacio esta vez. Esta carta acompaña al registro oficial de adopción referente a Leonor Margarita Valdés, renombrada legalmente como Rebeca L. Rey,
adoptada por Jorge y Liliana Rey el 3 de agosto de 2005 de acuerdo con la ley española. Ahí estaba, mi nombre antes de que lo cambiaran, Leonor Margarita Valdés. Mi respiración se cortó al escucharlo en mi cabeza. Familiar y extraño a la vez, como escuchar una nana de la que habías olvidado que conocías la melodía. La siguiente parte hizo que mis manos se quedaran quietas. Por directiva de Margarita J. Valdés, abuela materna biológica, esta adopción se completó bajo la condición de contacto continuo y acceso a registros familiares con el entendimiento de que Leonor sería informada de su historia biológica al alcanzar la mayoría de edad, a los 18 años. Parpadeé, lo leí de nuevo. Contacto continuo, informada. Levanté la vista de la página. Carmelo había estado apoyado contra la pared detrás de mí, de brazos cruzados. No había dicho una palabra desde que abrí el sobre. Simplemente me dio espacio. Se suponía que debían decírmelo, dije, mi voz apenas más que aire. Firmaron algo diciendo que lo harían. Él se acercó, silencioso. Sigue leyendo. Le di la vuelta a la página. Había una segunda hoja, amarillenta en los bordes, los pliegues más profundos por el tiempo. En ella, adjuntas con un clip oxidado, había imágenes escaneadas de cartas devueltas. Cada una tenía ese inconfundible sello rojo estampado en el frente. Devuelto al remitente. Dirección desconocida. Había 5. Todas enviadas entre 2010 y 2013. Todas dirigidas a Leonor Valdés, a la atención de Jorge y Liliana Rey. Todas enviadas por M. Valdés, desde Salamanca. Recorrí la dirección del remitente con la yema del dedo, como si aún pudiera estar caliente. ¿Me escribió? Susurré. Me escribió durante años. Carmelo se sentó en la silla frente a mí. Nunca te las dieron. Negué con la cabeza lentamente. Nunca vi estas cartas, ni una sola vez. Se inclinó hacia adelante. Rebeca, no solo mintieron. Se aseguraron de que nadie más pudiera contarte la verdad. Bajé la vista a la mesa, dejando que eso se asentara. Se sentía como si alguien hubiera volcado toda la historia de mi vida, y yo estuviera viendo caer las piezas, todos los vacíos, las fotos que faltaban, las historias raras. Todo empezó a tener sentido. Recordé tener 17 años y preguntar por qué no teníamos fotos mías de bebé. Mi madre había dicho, las perdimos en una mudanza. Todo lo anterior a tu llegada se dañó por una inundación en el trastero. Le había creído, y a los 22, cuando mencioné querer hacer una escapada de fin de semana a Salamanca, pareció entrar en pánico. Mi padre intervino rápido, diciendo, esa ciudad es aburrida. Solo piedras viejas. ¿Por qué perder el tiempo allí? En aquel entonces, pensé que solo eran sobreprotectores. Ahora sabía que estaban protegiendo algo. Vale. Pero no era a mí, era su secreto. Me levanté lentamente, con cuidado con mis costillas aún sanando, y caminé hacia mi estantería donde guardaba mi portátil. Mis movimientos eran rígidos, pero mi enfoque era nítido como una navaja ahora. Abrí el navegador, escribí su nombre. Margarita J. Valdés, Salamanca. No tardó mucho. La esquela apareció en el segundo enlace. Fallecida el 8 de marzo de 2018. Maestra jubilada, viuda de Samuel Valdés. Le sobrevive una nieta, Leonor Valdés. Mis dedos se congelaron en el trackpad. Ese nombre, mi nombre. No solo habían bloqueado sus cartas, también me ocultaron su muerte. Murió pensando que no me importaba, dije en voz alta. Carmelo no respondió de inmediato. Parecía que estaba conteniendo 100 cosas a la vez. Ira, tal vez. Lástima, pero sobre todo una especie de tristeza pesada. Quizás ella sabía, dijo suavemente. Quizás mantuvo la esperanza de que encontrarías tu camino de vuelta. Tragué saliva con fuerza. El dolor detrás de mis ojos era agudo, pero me negué a dejarlo desbordarse. Todavía no. Me desplacé hacia abajo. En la parte inferior de la carta del abogado, justo debajo de los detalles de la adopción y el escaneo del correo devuelto, había un solo párrafo en negrita. Herencia custodial para Leonor Valdés, según lo designado por Margarita J. Valdés, permanecerá en fideicomiso hasta que la destinataria sea localizada y verificada. Todo acceso está congelado hasta la confirmación de identidad bajo el nombre de nacimiento. Mis ojos se entrecerraron. Herencia custodial. Lo leí de nuevo, más despacio. Margarita había dejado algo. Dinero, propiedades, algo.
Pero solo si Leonor era encontrada, lo que significaba. Ellos lo sabían, dije, el hielo corriendo por mi pecho ahora. Sabían que ella dejó algo. Por eso cambiaron todo. ¿Por eso escondieron las cartas? ¿Por eso nunca me dejaron saber mi nombre real? No te adoptaron para salvarte, dijo Carmelo en voz baja. Te adoptaron para borrarla a ella. Cerré la carpeta. Mis manos ya no temblaban. Todavía estaba herida, sí, pero bajo eso, una claridad y una ira agudas, del tipo que no grita, hierve, se enfoca, espera. Cogí mi móvil, busqué en los contactos hasta encontrar un número antiguo de un amigo con el que solía trabajar. Alguien que una vez mencionó que su prima llevaba temas de derecho de sucesiones. Le di a llamar. 3 tonos. Hola. Hola, mi nombre es Rebeca Rey, pero legalmente nací como Leonor Valdés. Necesito reabrir un caso de fideicomiso conectado a ese nombre. Una pausa. Entonces, déjame ponerte con alguien que pueda ayudar. Mientras se transfería la llamada, miré la mesa. Ese sobre me había quitado algo, pero también me devolvió algo. No solo un nombre, un camino, una lucha. No sabía a dónde llevaría. Pero por primera vez desde el accidente, sentí algo casi cercano al poder. Porque no solo perdí una familia en ese accidente, podría haber encontrado la que me fue arrebatada. Una semana fuera del hospital, todavía me movía como si mis huesos recordaran el trauma. No dormía mucho. Las noches eran lo peor, lo suficientemente tranquilas para que las preguntas se colaran, así que me mantuve ocupada. Correos, llamadas, documentos, y ahora estaba sentada frente a la mujer que Carmelo había organizado discretamente para que conociera. Doña Carla Duarte, abogada de sucesiones y notaria, de unos 50 años. Su despacho olía levemente a aceite de limón y madera vieja, el tipo de lugar donde cada superficie tenía historia. Cada estante sostenía una carpeta gruesa con el nombre de la familia rota de alguien en el lomo. No sonrió cuando entré, solo asintió e indicó que me sentara. Rebeca comenzó, mirando los papeles frente a ella. O debería decir Leonor. La miré a los ojos, calmada. Vamos con el nombre del expediente. Ella asintió de nuevo. Muy bien, Leonor. Empecemos confirmando lo que ya tenemos. Le di mi DNI, mi fecha de nacimiento. Incluso le entregué una copia compulsada de los papeles de adopción que Carmelo me había ayudado a desenterrar. Estudió los documentos cuidadosamente, luego se reclinó en su silla. Su voz no cambió, pero sus palabras sí. Legalmente, eres Leonor Valdés, y tu abuela, Margarita, de hecho dejó una herencia. No me moví, ni un parpadeo. Carla alcanzó una carpeta a su izquierda. La abrió. El patrimonio de Margarita era sustancial. Después de que su marido falleciera, liquidó varias propiedades, incluyendo tierras de cultivo y dehesas a las afueras de Salamanca. Se hicieron inversiones a través de un fondo gestionado discretamente por una gestoría financiera externa. Hizo una pausa. El patrimonio Valdés está valorado actualmente en aproximadamente 3 millones de euros. Inhalé, pero por la nariz. Silenciosa, mantuve los hombros quietos. Carmelo, sentado unos metros detrás de mí, soltó el suspiro más pequeño, como si no se hubiera dado cuenta de que lo había estado conteniendo. ¿Y se suponía que yo heredaría eso cuando ella falleciera?, pregunté. Sí, al cumplir los 18 años, se debía iniciar el contacto a través de un mediador, pero eso dependía de que la familia Rey presentara tu documentación de confirmación. En su lugar, Carla deslizó una segunda hoja hacia mí. Me incliné. Informe de desaparición presentado. Marzo de 2018. Asunto. Leonor Valdés. Anteriormente, Rebeca Rey. Reclamación. Se mudó sin dirección de reenvío. Imposible contactar. Levanté la vista. Le dijeron al juzgado que desaparecí. Carla cruzó las manos. Presentaron ese formulario 3 semanas después de que Margarita falleciera. El administrador financiero, al no tener una identidad confirmada con la que coincidir, bloqueó los fondos en el limbo, pendiente de reclamación legítima. ¿Y a nadie se le ocurrió investigar más a fondo?, pregunté, tratando de no dejar que mi voz se afilara. Lo jugaron muy bien, dijo ella. Cambiaron de domicilio 2 veces. Cancelaron tus registros de nacimiento bajo una vieja cláusula de emergencia. Básicamente, enterraron a Leonor Valdés bajo años de silencio y burocracia. Entonces lo sabían, dije en voz baja. Sabían lo que estaban haciendo. Ella no asintió. No necesitaba hacerlo.
Me recosté lentamente, mis dedos curvados en mi regazo, las uñas presionando mi palma. Pensé en cuando tenía 24 años, ahogada en deudas estudiantiles, pidiéndole a mi padre si podía avalarme para un préstamo. Ya hemos hecho demasiado por una chica que ni siquiera es nuestra. Había espetado él. En aquel entonces, pensé que se refería a emocionalmente. Ahora lo sabía mejor. Se refería a financieramente. Quería decir que ya habían tomado lo que querían y yo solo estaba estorbando. Carla pasó algunas páginas más. Pero hay más. Margarita añadió una cláusula. Inusual, pero efectiva. Levanté la vista. Especificó que si el fideicomiso era mal gestionado o si los custodios te causaban algún daño, el tribunal podría iniciar una revisión. Todos los activos familiares compartidos podrían congelarse pendientes de investigación. Eso cayó como un ladrillo. Me hicieron daño, dije lentamente. Carla me miró a los ojos. Lo sé, pero necesitaremos demostrarlo. Carmelo se levantó. Tenemos registros, documentos del hospital que muestran que la dejaron fuera de su lista de contactos de emergencia. Mensajes diciendo que no era familia real. Cartas de Margarita devueltas, marcadas como no entregables. Carla asintió. Bien, empezamos por ahí. Saqué el sobre manila de mi bolso. Dentro estaban los artículos que habíamos reunido toda la semana. Las cartas escaneadas, el informe de alta del hospital con mi nombre ausente, incluso el mensaje que mi hermano Jacobo me había enviado mientras aún estaba en recuperación. No querían hacerte daño, Rebeca, pero no eres realmente una de nosotros. Lo deslicé sobre el escritorio. Carla no se inmutó. Esto es suficiente para solicitar una revisión preliminar. Solicitaremos un embargo preventivo sobre cualquier activo vinculado a los Rey pendiente de investigación por fraude. Sus dedos golpearon el escritorio una vez. Luego descolgó el teléfono. Juzgado de primera instancia. Sección de sucesiones. Por favor. Habló con autoridad tranquila, nombrando códigos, citando números de caso, haciendo referencia a la cláusula Valdés como si fuera algo que había esperado años para invocar. No interrumpí, solo miré, y cuando colgó, me miró como alguien que acababa de abrir una puerta muy antigua. Está hecho, dijo. No lo sabrán todavía. No hasta que intenten tocar un céntimo de ello. Exhalé lenta y constantemente. Lo sabrán bastante pronto, dije. Ella asintió. ¿Quieres entregarlo tú misma? Levanté una ceja. Ella deslizó otro sobre la mesa. No era grueso, solo una carta del administrador. Notificación estándar enviada a todas las partes vinculadas. Pero como sabemos que intentarán ganar tiempo o alegar ignocia, supuse que podrías preferir asegurarte de que se lea. Lo cogí, lo deslicé en el bolsillo de mi abrigo. Afuera, el sol había bajado, proyectando largas sombras entre los edificios del centro de Madrid. Carmelo caminaba a mi lado, silencioso al principio. Finalmente, preguntó, ¿estás bien? No respondí de inmediato. Me dejaron en una cama de hospital para morir. Dijeron que no era su hija. Me giré hacia él. Y ahora van a averiguar qué significa enterrar la verdad. Llegamos a mi coche. Abrí la puerta, pero me detuve antes de entrar. Veamos cuánto tiempo permanecen en silencio, murmuré, una vez que se den cuenta de lo que acaban de perder. Esa noche no dormí. Solo esperé a que el silencio se rompiera. A las 6:07 a.m. lo hizo. Mi teléfono vibró una vez, luego otra. Para cuando hice café y me senté en la mesa de mi cocina, vibraba sin parar. 32 mensajes, 17 llamadas perdidas. Mi bandeja de entrada se iluminó como el tablero de un avión estrellándose. De mamá, de Jacobo, incluso de mi prima Paula, que no me había hablado en 8 años. No abrí nada al principio, solo miré, dejé que se quedara allí. Habían recibido la carta, la que Carla redactó y yo entregué en mano en el buzón del chalet de los Rey, burofax a la gestoría, correo certificado al grupo familiar, todavía bajo mi antiguo nombre, Beca Fam. Ese nombre ya no encajaba, pero ellos todavía sabían exactamente quién lo envió. Finalmente toqué un mensaje para abrirlo. Era de mi madre. Rebeca, esto está yendo demasiado lejos. No entiendes el daño que estás causando. Hicimos lo que pensamos que era mejor. Lo leí 2 veces. Ni una sola vez preguntó cómo estaba. Ni una sola vez mencionó el accidente. Solo control. Solo pánico. Lo borré. Luego bloqueé el número.
Abrí el siguiente de mi hermano Jacobo. No tienes que hacer esto. Ni siquiera se trata del dinero. Somos familia, familia. Solté un resoplido por lo bajo. La familia no se para sobre tu cama de hospital y le dice a una enfermera: no es nuestra hija. Dejadla ir. La familia no te hace ghosting durante años hasta que su cuenta bancaria se congela y el banco dice: fondos suspendidos, pendiente de investigación, nunca me echaron de menos. Echaban de menos el dinero. Detrás de mí, Carmelo estaba en la puerta sosteniendo un bloc de notas y 2 tazas de café. ¿Estás lista? Asentí, acercando mi portátil. Vamos a registrarlo todo. Nos sentamos a la mesa del comedor uno al lado del otro. Sin música, sin ruido. Solo clic, arrastrar, resaltar. Cada mensaje, cada correo de voz, la invitación de cumpleaños que olvidaron enviar, los registros del hospital que me listaban como amiga en lugar de hija, capturas de pantalla de comentarios de Facebook donde mi madre publicaba cosas de hijo único, mamá orgullosa bajo una foto de Jacobo. Pensarías que borrar a alguien requeriría esfuerzo, murmuré. Pero lo hicieron como si no fuera nada. Carmelo miró de reojo. Por eso es importante que guardes todo. Esto no va de rabia, va de pruebas. Me desplacé hacia atrás a través de un antiguo hilo de correos del diciembre pasado. Asunto: planes navideños. Mi mensaje: hola, ¿debo llevar algo para la cena este año? Su respuesta: lo vamos a mantener solo para la familia inmediata este año. Quizás la próxima vez. Esa misma noche, Jacobo publicó un vídeo en Instagram. Su comedor lleno, regalos de El Corte Inglés apilados a 1 metro de altura. Mi madre riendo junto a un Lexus nuevo, envuelto en un lazo rojo gigante. El pie de foto. Se lo ganó. Todo lo que yo había recibido ese año fue un par de calcetines de felpa y un siempre has sido independiente, cariño, antes de ser acompañada a la puerta a las 8 p.m. y yo me había sentido culpable por estar dolida. Resalté el intercambio y lo moví a la carpeta: fraude de herencia, evidencia emocional. Luego abrí otra ventana. Publicación pública, solo unas pocas palabras. A veces la familia es lo que te silencia. Hasta que un día el silencio se convierte en tu arma. Le di a enviar. No se volvió viral al instante, pero no lo necesitaba. Unas pocas docenas de compartidos, comentarios de gente con la que no hablaba desde la universidad, luego un mensaje directo de alguien inesperado. Hola, soy Diana Cole. Cubrí tu accidente el mes pasado para el diario. Me encantaría hablar extraoficialmente si es necesario. Algo me dijo que había más en la historia. Carmelo levantó una ceja cuando lo leí en voz alta. Le miré. ¿Crees que debería hablar con ella? Él vaciló. Eso depende. ¿Estás lista para abrir esa puerta? Asentí. Ya está abierta. Ellos son los que están corriendo para cerrarla. Miró por la ventana. La calle abajo estaba tranquila. El sol acababa de empezar a salir por encima de los tejados. Podrían venir a tu puerta. Que vengan, dije, levantándome para servir más café. Ya no tengo miedo de los fantasmas. Para el mediodía teníamos todo catalogado. Correos, mensajes, capturas de transferencias bancarias de la cuenta del fideicomiso que no coincidían con los permisos legales. Carmelo incluso había rastreado una parte del fondo que se utilizó para remodelar su cocina 7 meses después de que Margarita falleciera. Habían usado dinero que no era suyo para convertir el legado de mi abuela en encimeras de granito. Esa tarde, nos reunimos con Carla en su despacho de nuevo. Sin aceite de limón esta vez, solo negocios. Hojeó la pila en silencio, luego levantó la vista. Esto es suficiente para presentar una querella civil formal: fraude de identidad, supresión de documentos legales, malversación de activos patrimoniales. Firmé donde señaló, página tras página. Al final, deslizó un documento más. Este es el paso final, dijo. Notifica al juzgado que se ha alegado obstrucción de herencia y congela más desembolsos hasta que se resuelva el caso. Cogí el bolígrafo, firmé, y con ello reclamé más que dinero. Reclamé mi nombre. Carmelo me acompañó a casa después. Tranquilo pero firme en la puerta de mi piso. Vaciló. ¿Quieres que me quede un rato? Negué con la cabeza. No vienen aquí para reconciliarse. Vienen para controlar los daños. Metió las manos en los bolsillos de su abrigo. Llámame si cruzan la línea. Ya lo hicieron, dije suavemente.
Esperó hasta que estuve dentro antes de irse. Pasaban de las 8 p.m., cuando sonó el timbre, sin llamar con los nudillos, solo el timbre largo y deliberado. Caminé lentamente hacia la puerta, no con miedo, sino con concentración. Miré por la mirilla. Jacobo, sin sonrisa, sin disculpa, parecía tenso, como alguien a medio camino entre la ira y la desesperación. No abrí la puerta, simplemente me quedé allí. Me aseguré de que mi voz estuviera calmada y dije a través de la madera: ¿viniste por mí o por el dinero? Se quedó callado 5 segundos completos. Luego dijo algo que hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. Nunca se suponía que te enteraras. Al principio no me moví. Mi mano todavía estaba en el pomo. Su voz sonaba más suave de lo que esperaba. No amable, solo cautelosa, como alguien caminando descalzo por un campo minas. No hablé. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. Luego vino la siguiente frase, más bajo. Mentimos porque mamá tenía miedo. Miedo de que te fueras para siempre. Ella dijo, si alguna vez supiera la verdad, desaparecería. Y ella no podía soportar eso. Apoyé la frente contra la puerta, ojos cerrados. Mis pulmones se movían, pero no los sentía. Mi hermano, que no me había visitado ni una vez en el hospital, ahora estaba entregando medias verdades como ofrendas de paz. Pasó otro instante. Luego añadió, no se suponía que salieras herida. Cuando la abuela empezó a cambiar el fideicomiso, mamá entró en pánico. Dijo que Margarita estaba tratando de reescribir el pasado. Pensó que si no la deteníamos, te daría todo a ti y se alejaría del resto de nosotros. Una risa amarga escapó de mi garganta. Así que salisteis andando antes de que pudierais ser abandonados vosotros. Abrí la puerta, pero no para reconciliarme. Estaba allí con una chaqueta de cremallera, apretando algo en su mano, papel arrugado doblado de manera desigual. No una tarjeta, no flores, una carta. De papá, dijo. La cogí sin mirarle y me giré hacia el sofá. No le pedí que me siguiera, pero lo hizo. Se sentó rígidamente en el borde del sillón como un invitado en casa ajena, lo cual técnicamente era. Mi piso todavía olía levemente a limpiador de limón y café viejo de esa mañana. Su pie golpeó el suelo 2 veces, luego paró. Desdoblé la carta. Rebeca, intentamos hacer lo correcto contigo. Tal vez no perfecto, pero te dimos un hogar. Tu madre hizo lo mejor que pudo. Sé que no siempre fue justo, pero la vida no viene con instrucciones. Al menos te mantuvimos alimentada, vestida y segura. No tires todo por la borda solo porque no fue de película. Papá, no era una disculpa, era una transacción. Doblé el papel de nuevo, lo dejé en la mesa de centro deliberadamente. Me disteis silencio, dije, y me enseñasteis a sobrevivir en él. Jacobo miró sus manos. No tenía que ser así. Sigues diciendo eso, dije, girándome hacia él, pero yo fui la que lo vivió. Pedí respuestas tantas veces, Jacobo. Supliqué ser vista. ¿Recuerdas mi 8º cumpleaños? Asintió lentamente. Mamá dijo, nosotros no celebramos cumpleaños, ¿recuerdas? Sí, nada de tarta, nada de velas. Recuerdo preguntarle por qué, y ella dijo, porque eres especial de una manera diferente. Él se movió en su asiento. Continué. 2 semanas después, tú tuviste una fiesta en el jardín. 20 niños, un mago. ¿Recuerdas los pasteles? Ella incluso tenía tu nombre puesto en glaseado rojo. Estaba callado. Le creí, dije, con voz baja. Creí que yo era diferente de una manera especial. Me llevó años darme cuenta de que esa era solo su forma de decir, tú no. El silencio entre nosotros se espesó. Entonces metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su móvil. No vine aquí a pelear. Solo quería intentarlo antes de que las cosas empeoren. Mi teléfono vibró en la mesa de centro. Era Carmelo. Levanté una mano para pausar a Jacobo y contesté. Oye, lo aceptaron, dijo Carmelo. El expediente está activo en el sitio de sucesiones. Tu nombre aparece. Y la cláusula de tu abuela, la de la distribución igualitaria a menos que sea impugnada por fraude, también está ahí. Cerré los ojos un segundo. Dejé que calara. Esto era real ahora. No solo una colección de recuerdos o capturas de pantalla. La ley me veía. Estaré en contacto, dije, y colgué. Me giré de nuevo hacia Jacobo. Es oficial. La investigación civil está abierta. Esto no va a desaparecer. Su expresión se oscureció. ¿Vas a hacer esto público?
Sí, se levantó. ¿Y qué? ¿Nos vas a poner en evidencia? ¿Hacernos parecer monstruos? Vosotros os hicisteis parecer así. Yo solo dejé de cubriros. Su boca se torció. ¿Qué es lo que quieres, Rebeca? Quiero que la verdad respire, dije con calma. No estoy aquí para destruiros. Estoy aquí para dejar de fingir que nada de esto pasó. Se quedó en el centro de mi salón, inmóvil. Tenéis una opción, añadí. Podéis contar la verdad conmigo, o quedaros en silencio y dejar que las consecuencias se desarrollen. No se movió, solo miró fijamente. Entonces su voz salió baja y afilada. ¿Realmente crees que al mundo le vas a importar ahora? Eso dolió más de lo que quería, pero me levanté también. Caminé hacia la puerta y la abrí. No necesito al mundo, dije. Solo necesito que la verdad suene más fuerte que la mentira. Se fue sin otra palabra. Después de que la puerta se cerrara tras él, me quedé allí unos segundos, mano todavía en el pomo. Luego me giré y miré el sobre en la mesa de centro una última vez. El pasado me había borrado, pero yo no me iba a quedar desaparecida. Esa noche, di la entrevista y los nombré uno por uno. No levanté la voz. No lo necesitaba. Las luces en el estudio eran suaves, no duras como esperaba, cálidas, casi indulgentes. Diana Cole, la presentadora local conocida por dar espacio a los supervivientes, se sentó frente a mí con una mirada amable y firme. La maquilladora había ofrecido hacer más, pero dije que no, solo un poco de polvo. Quería que la gente me viera. Ojos cansados, cicatriz leve junto a mi oreja, todo ello, sin retoques. Diana ajustó su micrófono y me miró. ¿Estás lista? Asentí. Sí, y la cámara rodó. Por una fracción de segundo, no escuché nada más que el zumbido de los focos. Luego, su voz llegó suavemente. Rebeca, ¿por qué decidiste hablar ahora? Inhalé lentamente. Porque he pasado demasiados años quedándome callada. ¿Y el silencio? El silencio no te protege, solo oculta el daño. Ella dejó que eso se asentara. Luego preguntó, ¿has traído algunos documentos? ¿Te gustaría empezar por ahí? Saqué la carpeta de mi regazo y la abrí. Dentro, fotocopias de mi informe del hospital, el testamento enmendado de la abuela Margarita, y lo que me sacudió incluso a mí, una nota de voz de la enfermera de la UCI. Diana miró hacia la sala de control. Dieron el visto bueno. Alcancé la transcripción y la leí en voz alta. Paciente en estado crítico. Familia identificada como madre, padre e hijo. A las 23:04, la madre declaró, no es nuestra hija, Dejat Lahir. La familia salió sin firmar los papeles de no reanimación. No lloré cuando leí esas palabras. No esta vez. Simplemente me sentí limpia, como exhalar después de contener el aire demasiado tiempo. Diana parecía atónita. ¿Estabas inconsciente en ese momento? ¿Nunca les escuchaste decir eso? No. Pero la enfermera sí y presentó el informe. A medida que continuaba la entrevista, las imágenes rodaban junto a mi voz. Mi nombre listado en el fideicomiso, cláusulas de herencia con mis iniciales, el expediente judicial ahora disponible públicamente. Nada especulativo, solo hechos, papeleo tranquilo. Para cuando se emitió el segmento, eran las 20:17. Salí de la cadena en silencio, Carmelo esperando fuera con su viejo jeep rojo. Me dio una barrita de proteínas y asintió. Está hecho. De vuelta a casa, dejé mi teléfono en la encimera de la cocina y me di una ducha larga. Cuando salí, mi teléfono tenía 64 mensajes nuevos. Abrí una red social y me congelé. La entrevista se había vuelto viral en menos de 8 horas. La gente la compartía por todo el país, especialmente foros de acogida, grupos de adoptados adultos y páginas de defensa legal. Un comentario decía, lloré con ella. Lo mismo le pasó a mi prima. Nadie la creyó tampoco. Otro decía, por esto los niños adoptados necesitan salvaguardas legales. Puedes criar a un niño y aún así tratarlo como a un extraño cuando cuenta. Pero no todo era simpatía. También estaban los fríos. ¿Qué clase de familia deja morir a alguien para evitar una cláusula de herencia? Monstruos. Y no podéis convencerme de lo contrario. Por la mañana, la web de la inmobiliaria de mi madre adoptiva se había inundado de reseñas de una estrella. Su eslogan, integridad, de nuestra familia a la tuya, ahora estaba siendo citado con sarcasmo bajo artículos de noticias. La empresa de mi hermano,
Siempre presumía de ser vicepresidente en esa aseguradora. Fue mencionada en un hilo que conectaba la ética corporativa con el abuso de fideicomisos familiares. Según Carmelo, Recursos Humanos había abierto una investigación interna. Ambos empezaron a llamar. No contesté, no porque estuviera enfadada, simplemente no les debía una respuesta. Ya no. Esa tarde Carmelo vino con comida china para llevar y noticias. La fiscalía quiere hablar contigo. Están abriendo una investigación conjunta. Fraude de herencia, abandono emocional, tergiversación del estatus de tutela. Parpadeé. No es eso serio. Es más que civil ahora. Carla Duarte de la oficina del fiscal está revisando tu caso. Ya han citado registros. Tu familia tendrá que testificar. No dije nada durante un rato. Luego pregunté. Está bien estar asustada, pero aún así querer que suceda. Carmelo me dio una mirada. Rebeca, el miedo y la verdad viven en la misma casa. Solo estás respondiendo finalmente a la puerta. Esa noche no dormí mucho. En su lugar, salí a conducir pasadas las 10 p.m. sola, sin música, solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. Aparqué a 2 manzanas de la casa que una vez llamé hogar. La luz del porche estaba apagada, sin señales de vida. No me acerqué, solo me paré en el borde de la acera, mirando a través de la verja de hierro negro. No había cambiado, ni un poco. El mismo camino de cemento agrietado, los mismos carillones de viento torcidos. Entonces, una voz detrás de mí dijo: «Rebeca». Me giré. Era la señora Simón, la vecina que solía repartir magdalenas los domingos. Parecía mayor ahora, más delgada. «Pensé que eras tú», dijo. Vi la entrevista. Nos quedamos en silencio un momento. Luego añadió, con voz baja: «Siempre nos preguntamos por qué parecías tan callada». No sabía qué decir, así que sonreí un poco. «Nunca te dejaban traer amigos», continuó. «¿Y tu madre?» «Bueno, ella siempre decía que tenías problemas de adaptación, pero recuerdo que eras simplemente educada, siempre limpiando los desastres de otras personas». No sabía qué hacer con eso, así que simplemente asentí. Ella me dio una palmadita en el brazo. «Me alegro de que hablaras. Importa». Después de que se alejara, me quedé otros 5 minutos, luego volví a mi coche. En el viaje a casa, un recuerdo entró a la deriva. El día que pisé, por primera vez, esa casa. Debía tener 5 años, aferrada a la mano de una trabajadora social llamada Teresa, llevando una bolsa de plástico con 2 camisetas y un conejo de peluche. Recuerdo pensar que la casa parecía un palacio. Pensé que había encontrado el para siempre. Hasta ahora, no me daba cuenta de que había entrado en una jaula vistiendo un vestido bonito. Esa noche publiqué solo una cosa en internet. Una foto en blanco y negro de mi abuela sosteniéndome de bebé. Llevaba su uniforme de enfermera y yo tenía mi mejilla contra su clavícula. Escribí una línea debajo: «Ella nunca dejó de buscarme. Ahora el mundo sabe por qué». No dormí la noche antes de la vista. No eran nervios, era otra cosa. Como si mi cuerpo supiera que la verdad estaba a punto de aterrizar y no quisiera perderse un momento. Alrededor de las 3:40 a.m., finalmente dejé de dar vueltas y simplemente me senté en la mesa de la cocina bebiendo té de menta tibio. Vi amanecer a través de la pequeña grieta entre las persianas. A las 7:15, estaba vestida y de pie junto a la puerta principal. Carmelo apareció en su jeep rojo, el mismo que conduce desde la universidad. Tocó el claxon una vez, corto, sin prisas. Salí, con mis documentos metidos cuidadosamente en una carpeta negra. Mientras subía, él miró y dijo: «Esto es solo papeleo, pero importa». Asentí, lo sé. El viaje al juzgado fue silencioso, sin música, sin hablar. Solo ese silencio eléctrico y pesado entre 2 personas que saben que una tormenta está a punto de golpear. Pero esta vez, nosotros somos los que la hemos traído. Entramos en el aparcamiento 15 minutos antes. Una pequeña multitud ya estaba reunida fuera de los escalones del juzgado. Reporteros, cámaras y, por supuesto, desconocidos sosteniendo carteles que decían cosas como «Justicia para Rebeca» y «El silencio es complicidad». No esperaba eso. Dentro, el aire estaba demasiado frío, típico de edificios como este. Pasamos el control de seguridad, tomamos el ascensor y nos mostraron la sala de declaraciones, una joven asistente con un traje gris. Su tarjeta decía M. López.
No hizo charla trivial, solo nos señaló la mesa de conferencias y dijo: «Están en camino». Se refería a mi familia. Bueno, lo que solía ser. 10 minutos después, la puerta se abrió. Mi hermano entró primero, chaqueta elegante, ojos inyectados en sangre, mandíbula apretada. Escaneó la habitación y asintió rígidamente a Carmelo. Ni siquiera me miró a mí. Luego vino mi madre. Llevaba gafas de sol dentro del edificio. Un movimiento tan teatral que hizo que la secretaria judicial levantara una ceja. Parecía más delgada de lo que recordaba, labios apretados, pelo perfectamente peinado. Tomó el asiento más alejado de mí. Hubo un momento de pausa. Nadie más entró. Ni rastro de papá. Carmelo se inclinó ligeramente y susurró: «No va a venir. Salió del país el martes». Parpadeé. Cobarde. La secretaria judicial comenzó la sesión exponiendo lo básico. Fecha, hora, partes presentes, propósito. Luego hizo algo inesperado. Leyó el memorando del hospital en voz alta. Paciente en UCI. Madre declaró: «No es nuestra hija. Dejadla ir». Familia salió sin firmar documentación. La enfermera presentó esta declaración a las 23:04. Podías escuchar el segundero del reloj de pared haciendo tic-tac cuando terminó. El silencio era así de espeso. Entonces la jueza presidenta, doña Karen Dávila, firme pero justa, se giró hacia mi madre y preguntó llanamente: «¿Dijo usted esto?». Mi madre no levantó la cabeza, murmuró: «Fue un malentendido». Carmelo no esperó a la réplica. Deslizó una pila de carpetas cuidadosamente etiquetadas sobre la mesa. «Señoría, estamos presentando pruebas de que, después del accidente, la familia solicitó acceso a un fondo fiduciario que no habían revelado a la beneficiaria». La jueza Dávila asintió. «Proceda». Él abrió la carpeta superior. «Aquí hay una solicitud falsificada de correos para interceptar correspondencia dirigida a mi cliente. Las firmas no coinciden con la suya. Aquí hay también una serie de correos electrónicos entre la señora L. Rey y la División de Patrimonio Privado del banco, solicitando la liberación anticipada de fondos bajo la afirmación de que la señora Rebeca, mi cliente, ya no era legalmente competente». Me quedé quieta. Mis manos nunca se movieron, porque por primera vez no era solo yo diciéndolo. No era ella dijo, ellos dijeron. Estaba allí en tinta, en sellos bancarios, en marcas de tiempo. La jueza Dávila miró hacia mí. «¿Recibió alguna vez notificación oficial de este fideicomiso?». Respondí con calma. No hasta que presenté una solicitud de registros yo misma». La mandíbula de mi madre se tensó. Entonces Carmelo abrió una nueva carpeta. Hay más. Una cláusula en el testamento original presentado por la señora Margarita Valdés, la abuela, establece claramente: en el caso de que Rebeca M. sea localizada e identificada como viva, todos los procesos de herencia deben congelarse hasta que su aprobación personal sea presentada ante el tribunal. Colocó la cláusula notariada con un golpe satisfactorio. Firmada, atestiguada, nunca revocada. Cayó como un trueno. Mi hermano se movió en su asiento. Finalmente, se puso de pie. «Rebeca». Su voz se quebró. «No sabíamos cómo manejar todo. Te habías ido. Mamá se estaba derrumbando». Yo levanté mi mano. «Para». Lo hizo. «No teníais miedo por mí. Teníais miedo de ser expuestos. Eso no es lo mismo que amor». Se sentó de nuevo. La jueza Dávila hojeó el papeleo. Luego miró a su secretario. «Abran una investigación completa sobre la gestión del fideicomiso y cualquier retirada ilegal durante los últimos 7 años». Eso fue todo. Eso es todo lo que hizo falta. No una crisis en el tribunal, no yo gritando, solo hechos tranquilos. La sala se vació lentamente. Mi madre salió disparada primero, gafas de sol todavía puestas, aunque el pasillo estaba oscuro. Los reporteros se abalanzaron. No me inmuté. Los flashes de las cámaras estallaron. Las preguntas volaron. «Rebeca, ¿te sientes reivindicada? ¿Qué mensaje quieres que escuchen otros en tu posición? ¿Planeas presentar cargos?». No respondí. No lo necesitaba. Carmelo puso una mano firme en mi hombro. Bajamos los escalones juntos, sin decir una palabra. Pasamos la prensa, las cámaras, hacia la brillante luz de la tarde. Lo sentí entonces. No alegría, no venganza, paz. Un tipo que no viene de ganar, solo de ser finalmente escuchada.
Una semana después, recibí una carta, no de ellos, sino de alguien de quien nunca pensé volver a saber. Llegó en un sobre blanco sencillo metido entre una factura de la luz y un folleto de caridad, sin remitente en el frente, solo mi nombre en una cursiva limpia, ligeramente temblorosa, Rebeca M. Valdés. Me senté con ella un momento en la encimera de la cocina, dedos recorriendo los bordes. El matasellos decía Salamanca. Eso solo hizo que mi pecho se tensara. Mi abuela había nacido allí. No había pensado en eso en años. El hervidor detrás de mí hizo clic y se apagó. Me serví mi té, me senté y abrí el sobre con cuidado lento y deliberado, como si ya supiera que lo que contenía podría cambiar algo más profundo que solo una mañana. Dentro había una sola página. Querida Rebeca, vi la cobertura de las noticias. Te vi allí de pie en ese juzgado y supe, ahí está. Nunca dejamos de buscar, no realmente. Cuando tu abuela falleció, se sintió como si el hilo se hubiera roto, pero guardé la foto por si acaso. Si esto te llega, me encantaría hablar. Sin presión, sin prensa, solo la verdad. Con amor, tu tía Mercedes, hermana de Margarita. Doblada dentro de la carta había una foto vieja, ligeramente descolorida, bordes curvándose. Un bebé, quizás de 6 meses, acurrucado en una manta, durmiendo en los brazos de una mujer mayor que conocí en un instante. La abuela Margarita, no la que me crió, la que me eligió, quien lo intentó y quien dejó atrás este hilo. Miré esa foto durante un buen rato, no llorando, ni siquiera temblando, solo respirando de verdad por lo que parecía la primera vez en años. Saqué un bolígrafo y un trozo de papel de carta sencillo. Querida tía Mercedes, gracias. Sí, me gustaría saber más. Y sí, la recuerdo incluso ahora. Sinceramente, Rebeca. 2 días después, nos reunimos en una pequeña cafetería, justo al lado de una vieja carretera nacional a las afueras de Navalcarnero. Elegí el lugar, tranquilo, escondido detrás de una librería, sin cámaras, sin curiosos, solo 2 mujeres y una jarra de café solo entre ellas. Mercedes parecía el tipo de mujer que llevaba sus años con propósito. Su pelo era mayormente plateado atado atrás, ojos agudos, pero no fríos. Se puso de pie cuando entré. Me dio un abrazo que no fue ni demasiado apretado ni demasiado rígido. Simplemente correcto, Rebeca dijo suavemente. Te pareces justo a ella. Nos sentamos. La cafetería estaba casi vacía. Solo un estudiante universitario, estudiando en la esquina, y una pareja joven, susurrando sobre pasteles. Siento que haya tomado tanto tiempo, dijo, después de un momento. Tu madre, Celia, murió durante el parto. No se suponía que fuera así. Solo tenía 22 años. Asentí, con la garganta espesa. Yo tenía 25. Margarita insistió en criarte ella misma, pero hubo complicaciones, legales. Tu padre no quería tener nada que ver con nosotras. Dijo que éramos inestables, no aptas, así que el Estado se involucró. Escuché, manos envueltas alrededor de mi taza para calentarme más que por consuelo. Te colocaron con los Rey. Se suponía que sería temporal, solo acogida hasta que Margarita tuviera todo ordenado. Pero entonces, de repente, te habías ido, mudado, registros sellados. Lo intentamos todo. Metió la mano en su bolso y sacó una carpeta. Fotos, cartas que escribimos pero nunca llegamos a enviar, papeles del hospital, la pulsera de tu madre. Dentro había una simple pulsera de algodón, hilo rosa, descolorido, pero aún legible. Niña Valdés. Parpadeé fuerte. Así que todo este tiempo yo no era. No eras no deseada, dijo Mercedes firmemente, inclinándose. Estabas protegida, y luego te perdimos. No por elección, nunca por elección. Asentí lentamente. Eso es lo que nunca me dijeron. Siempre hicieron que pareciera que simplemente fui entregada. Sus ojos se suavizaron. Porque eso es más fácil para gente como ellos. Reescriben la historia. Siempre hemos sabido eso. La conversación se alargó. 2 horas, tal vez más. Aprendí sobre la risa de mi madre, su canción favorita, cómo solía colar mendrugos de pan a los perros callejeros, pequeños detalles mundanos que de alguna manera llenaron huecos enteros en mi pecho. Mercedes no pidió nada, ni perdón ni atención, solo sentarse, recordar, confirá. Antes de separarnos, me tocó el brazo. No tienes que devolver el contacto. Solo quería que supieras que nunca dejamos de quererte.
respondí suavemente. Me gustaría mantener el contacto, y lo decía en serio. 2 semanas después, me paré ante la jueza una vez más, y esta vez no hubo argumento ni protestas. La declaración había hecho su trabajo, y mi familia adoptiva, si es que podía llamarlos así, no tenía base para desafiar el patrimonio más. Su abogado ni siquiera apareció. Fue rápido, eficiente. La jueza Dávila escaneó el papeleo, luego dijo: moción final aprobada. Todos los activos, incluido el fideicomiso restaurado, se transferirán a la señora Rebeca Valdés bajo tutela total de sí misma. Restitución de nombre concedida. Firmé el último documento con manos firmes. No se trataba del dinero. Nunca lo fue. Se trataba de ser vista. Más tarde ese mes, comencé a ser voluntaria en la biblioteca local 2 veces por semana, martes y viernes por la tarde. No se lo dije a nadie, ni a la prensa, ni siquiera a Mercedes. Simplemente entré, pregunté si necesitaban un lector y comencé a aparecer. Hay algo pacífico en sentarse en un círculo de niños, libros ilustrados en mano, voces resonando en risas y curiosidad. Una niña pequeña, diminuta, con rizos rojos salvajes alrededor de su cara, inclinó la cabeza un día y preguntó: ¿Tienes familia? Sonreí. Tengo. Solo me costó un tiempo encontrarlos. Y ella asintió como si eso tuviera perfecto sentido. En una cálida mañana de sábado del año siguiente, conduje hasta Salamanca. Tardé horas, pero no me importó. Carreteras sinuosas, música de radio suave, el tipo de cielo que parece que podría llover pero se contiene. Aparqué junto a un pequeño cementerio rodeado de flores silvestres y árboles tranquilos. La lápida era modesta pero bien cuidada. Margarita J. Valdés, amada madre, hermana, luchadora. Me arrodillé y coloqué un solo lirio en la base. También recibí tu carta, abuela, susurré. Viví. No me quedé mucho tiempo. No lo necesitaba. Mientras me levantaba y me giraba, el viento se levantó lo suficiente para agitar las hojas, levantar las esquinas de mi chaqueta. Eché un último vistazo. Luego caminé de vuelta al coche, ya no perseguida por fantasmas, ya no esperando, simplesmente completa.